Todos conocemos esa casa en el vecindario, ya sea abandonada y aterradora o habitada con rumores oscuros. Algunas casas simplemente dan esa espeluznante y extraña sensación. Estas 5 se ajustan a esa descripción como ninguna otra, y algunas de sus historias detrás de ellas son verdaderamente aterradoras. Quédate para el número 2, tenemos un anuncio especial. Enciende las luces, siéntate y disfruta. La casa del asesino del hacha de Iowa, si hay algún escéptico por ahí. Entonces aparentemente esta es la casa en la que necesitas pasar la noche. Porque al amanecer te convertirás en un creyente de las entidades paranormales. Es la casa del asesinato del hacha de Velasca en Iowa y fue la escena de uno de los casos de asesinato más espeluznantes en la historia de Estados Unidos. El 10 de junio de 1912, Joshua Moore, su esposa Sarah, sus 4 hijos y las hermanas Ina y Lena Stillinger, que estaban de visita, fueron hallados asesinados a hachazos. Según 2 cigarrillos hallados en el ático, el asesino habría esperado ahí a que la familia Moore y sus invitados durmieran antes de atacar. Todos fueron masacrados tan brutalmente que hasta los techos tenían marcas de hacha. En la habitación de invitados de la planta baja hallaron una loncha de tocino, el arma ensangrentada y un llavero roto. En la cocina había un plato de comida y un tazón de agua con sangre. El asesino enloquecido también cubrió con ropa los rostros destrozados de sus víctimas y cubrió cada espejo y ventana expuesta con un paño. Aunque hubo varios sospechosos, los asesinatos nunca se resolvieron y el asesino quedó libre el resto de su vida. Hoy la casa es una atracción turística. Está decorada como en esa noche fatídica, sin electricidad ni agua corriente. La casa ha sido investigada por expertos paranormales y quienes pasan la noche reportan lo mismo. La sensación de pesadez desde las escaleras hasta las habitaciones, orbes y a las 2 de la mañana el sonido del silbato de un tren. Dicen que es la hora de los asesinatos. Dejando de lado los rumores paranormales, la apariencia y sensación de esta casa es innegablemente espeluznante, y solo pensar que alguien podría matar a personas con tal ferocidad y nunca ser atrapado es un pensamiento verdaderamente aterrador. ¿Alguien ha pasado la noche ahí? Comparta su experiencia. Casa Frankfurt. Este me lo envió un espectador llamado Jack y lo tiene todo. Fantasmas, asesinatos, misterio y algunas fotos interesantes. En 1999, Kevin Seigler, amigo de la madre de Jack, compró una casa en Frankfurt que llevaba vacía unos 15 años. Poco después de mudarse, experimentaría la desaparición de cubiertos, puertas que se abrían en medio de la noche y tazas de café que explotaban. Una noche, mientras hablaba por Skype, un amigo vio el fantasma de una niña frente a la cámara cuando el otro se alejó. Un vecino volvió a tocar su puerta para avisar que una niña colgaba los pies por la ventana del 3er piso y podía caer. Seigler afirmó que la noche del 22 de octubre siempre escuchaba a una niña llorar y gritar. En 2003, Seigler asistía al Festival de Otoño en Frankfurt, cuando un anciano, que sabía que era dueño de la espeluznante casa, se le acercó. Le contó a Kevin que su esposa creció en la casa y vivió experiencias paranormales. El anciano también contó la historia de la casa. Sarah, el primer fantasma, era una inmigrante que enfermó cruzando el Atlántico. Murió en la propiedad en 1909 a la temprana edad de solo 10 años. Sadie, el segundo fantasma, murió a los 12 años. Tomó un tren en Boston para huir de sus padres abusivos y llegó a Frankfurt en 1901. Luego consiguió un trabajo en la casa como criada, que en ese momento era un burdel. Una noche, Will confundió a Sadie con una prostituta y la violó, golpeó y le cortó la garganta. Los trabajadores envolvieron a Sadie en una sábana y la enterraron cerca de las vías del tren. Tanto Sarah como Sadie murieron en la misma habitación en el 3er piso. Kevin escuchó al anciano, pero seguía dudando. Así que preguntó a los residentes y vecinos cercanos, quienes confirmaron que las historias eran ciertas. En otro giro escalofriante, descubrió que Sadie murió el 22 de octubre.
Desde entonces, Saigler se ha mudado a Florida y se rumorea que las chicas lo han seguido. La Casa Encantada de St. Mark's Road en Bangalore es conocida como uno de los edificios más embrujados de India. Y con su historia es fácil ver por qué. Construida en 1943 por E. J. Bass y entregada a sus hijas Vera y Dolce. Vivieron felices hasta que el 4 de septiembre de 2002, Dolce fue brutalmente asesinada frente a su hermana por un desconocido. Su hermana, desconsolada, enterró su cuerpo en la casa y desde entonces su espíritu atormenta el edificio. Muchas personas afirman escuchar gritos y ser atacadas por fuerzas invisibles cuando pasan por la casa. La propiedad se vendió, pero por su reputación nadie volvió a vivir ahí. Aunque ya fue demolida, su fama hace que la tierra donde estuvo se considere cargada de energía negativa y nadie quiere comprarla. La señora que me habló de esta casa vive cerca y tuvo una experiencia extraña en la zona. Ella estaba con amigos yendo a un restaurante en la calle St. Mark's, pero no cruzó la calle con ellos, por lo que tuvo que pasar por el sitio de la casa demolida. Nada fuera de lo común ocurrió, pero al llegar al restaurante, sus amigos notaron una gran mancha roja en su espalda que antes no estaba. Ella cree que esto podría tener algo que ver con la oscura reputación que una vez tuvo la casa. ¿Qué piensas? Antes de comenzar con el siguiente, quiero informarte que Top 5 ahora tiene Patreon. Pero no te preocupes, no estamos pidiendo dinero, ni nos vamos a ninguna parte si no alcanzamos nuestras metas. Muy lejos de eso. Pero si lo revisas, verás de qué se trata y cómo creemos que no solo va a beneficiar a Top 5 en su totalidad, sino lo más importante, a los espectadores. No revelaré mucho, pero imagina documentales de asesinos seriales y un podcast inexplicado. Revísalo y verás a qué me refiero. La Casa de los Horrores de Ed Gein. Ya hemos hablado de Ed Gein antes, pero ahora quiero enfocarme en su casa y su motivación para decorarla con partes de sus víctimas. La madre de Gein, Augusta, compró la granja aislada en Plainfield, Wisconsin, en 1914. Gein tenía 8 años cuando ella decidió mudarse a un lugar aislado para evitar influencias externas. Él y su hermano solo salían para ir a la escuela. Su madre, luterana devota, les prohibía tener amigos y les hablaba a Ed y Henry sobre los males del mundo. Cada tarde se sentaba con ellos a leer pasajes bíblicos, usualmente del Antiguo Testamento, sobre muerte, asesinato y retribución divina. En 1940, el padre de Gein murió y su hermano Henry comenzó a rechazar las opiniones de su madre, para horror de Ed. En 1944, Ed y Henry quedaron atrapados en un incendio forestal y Henry perdió la vida. Ed se quedó viviendo con su madre en la casa hasta que ella murió un año después, dejándolo desconsolado y completamente solo en la aislada y espeluznante granja. Se piensa que ahí inició el reinado de terror de Gein. No fue hasta 1957 que la policía sospechó que él estaba involucrado en la desaparición de la dependienta local Bernice Warden y se realizó una búsqueda en la casa y la propiedad circundante. En un cobertizo de la propiedad hallaron el cadáver decapitado de Warden, colgado boca abajo y con el torso abierto y sin órganos. En la casa encontraron piel humana que se utilizaba para cubrir sillas y hacer una pantalla de lámpara. Gein tenía cráneos humanos en los postes de su cama y usaba calotas como tazones de sopa. Uno de los tiradores parecía labios humanos y la cabeza de Mary Hogan, otra desaparecida, estaba en una bolsa de papel. También encontraron ropa hecha con adornos humanos, como un cinturón cubierto de pezones humanos, un chaleco mamario hecho de un torso de mujer y calcetines hechos de carne humana. Se halló una colección de cabezas reducidas que Ed convirtió en máscaras. Tras ser interrogado, Gein confesó que tras la muerte de su madre, desenterraba tumbas de mujeres de mediana edad y usaba sus cuerpos como macabros adornos en su casa.
Mientras Gain estaba detenido, su casa iba a subastarse y se rumoreaba que sería una macabra atracción turística. Pero el 27 de marzo de 1958, la casa se quemó hasta los cimientos. Actualmente, el lugar atrae turistas y hasta hay un tour de Ed Gein. El terreno alrededor de la granja original nunca se ha buscado bien, por lo que algunos secretos de Gein podrían seguir ocultos bajo tierra. Jonestown es un tema aparte, pero siempre quise mencionarlo. Usaré las casas de Jonestown donde vivió gente que murió, porque pensar que estuvieron habitadas es inquietante y sus fotos siempre me han dado escalofríos. Hay tanta información para hablar sobre esto que necesita un video completo, pero en 1955 Jim Jones fundó y dirigió el Templo del Pueblo, un nuevo movimiento religioso que combinaba elementos del cristianismo con la política socialista y la igualdad racial. Con los años, Jones se convirtió en una figura controvertida, pero había acumulado un seguimiento sustancial. En 1974, negoció un arrendamiento de 3.800 acres de selva en el noroeste de Guyana. Empezó la construcción de Jonestown y se animó a los seguidores a mudarse desde Estados Unidos a este asentamiento, presentado como un paraíso socialista y refugio lejos de los medios. Sin embargo, una vez que llegaron, descubrieron que las condiciones de vida eran básicas, el calor era insoportable, y los insectos y la falta de privacidad estaban lejos de la utopía que se les había prometido. Sin embargo, para 1978, casi 1.000 seguidores ya se habían mudado allí. Los residentes trabajaban muchas horas en campos llenos de serpientes y con poca comida, pero Jones había lavado el cerebro a sus seguidores para que se quedaran. Sin embargo, cada vez más personas se desilusionaban con la vida ahí y se preocupaban por el comportamiento errático de Jones. En noviembre de 1978, el representante estadounidense Leo Ryan viajó a Guyana para investigar denuncias de que miembros del Templo del Pueblo estaban retenidos en Jonestown contra su voluntad. Se le unieron familiares preocupados, periodistas y personal de la delegación. Durante su visita, Ryan conoció a varios miembros que buscaban ayuda para regresar a los Estados Unidos. También logró rescatar a un grupo de seguidores que querían escapar del régimen de Jonestown inmediatamente. Esta acción enfureció tanto a Jones, que envió a un grupo de pistoleros al aeródromo, donde Ryan estaba esperando para abordar su avión. Lo emboscaron y mataron con otras 4 personas. De vuelta en Jonestown, Jim reunió a sus seguidores y se le escuchó en audio diciendo: «Hemos tenido tanto de este mundo como vas a conseguir. Terminemos con esto y la agonía». Luego ordenó a sus seguidores beber Kool-Aid con cianuro. Murieron más de 900 personas, unas 300 eran niños. A quienes rechazaron beber el veneno se les inyectó a la fuerza. Jones murió de una sola herida de bala, aparentemente autoinfligida. Fue la mayor pérdida de vida civil estadounidense en un acto deliberado hasta los terribles eventos del 11 de septiembre. Hoy, un memorial en Oakland, California, honra a los fallecidos. Pero no hay un memorial donde tantos murieron. El complejo quedó espeluznantemente desierto antes de que el gobierno guyanés permitiera su reocupación por refugiados de Laos durante unos años a principios de los 1980. La gente local de Guyana saqueó el edificio y los terrenos, pero nunca los tomaron por su relación con la masacre. En los 80, un incendio destruyó los edificios y las ruinas fueron abandonadas a la selva. Pocas personas han visitado el sitio desde entonces, aunque en 1998 Jim Jones Jr. volvió a su antiguo hogar. Reconoció con escalofríos un tambor usado en las comidas, y que él creía que se usaba para contener el Kool-Aid envenenado. En 2003, en el 25 aniversario de la tragedia, un equipo de televisión filmó el sitio cubierto de maleza y halló un molino de casabarna, la única estructura significativa que queda. Se hallaron otros objetos, recordando a las familias que vivieron allí. Hoy solo quedan restos de los dormitorios compartidos y la sala de radio donde Jones transmitía propaganda.
Se dice que Jones construyó túneles bajo el complejo para prepararse para el ataque nuclear que predijo y ocultó pepitas de oro ahí. Para las personas que murieron allí, la triste realidad es que en vida estaban aislados y en muerte muy pocos los recordaron. De las 900 personas fallecidas ese día, más de 400 nunca fueron reclamadas y fueron enterradas en una fosa común en Oakland, California. En 2014, restos de 5 víctimas de la masacre fueron encontrados en una funeraria abandonada de Delaware, donde habían permanecido olvidados durante 36 años. Entonces, son 5 casas con historias de fondo aterradoras y trágicas. Gracias por ver y como siempre nos vemos en el próximo video.